queridos amigos, mis queridos hermanos, qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando a la quinta lección de este segundo trimestre del año 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica es la temática de este trimestre. Y esta quinta lección va a tener como título Las Naciones. Segunda parte. Hay un pensamiento que presenta la lección en la introducción de esta semana, que en algunas partes es popular, yo lo he escuchado aún dentro de círculos religiosos, donde afirman que a Dios le interesaba que el hombre cayera, que a Dios le interesaba que el hombre fracasara, porque era una forma entonces de mostrar o de colocar a Jesús en la cruz del Calvario y resaltar el amor extraordinario que Él siente por toda la humanidad. Así que, según este pensamiento, era el plan de Dios que Luzbel fracasara, por eso lo crea. Era el plan de Dios que Adán y Eva obedecieran a la voz del diablo y entonces se desplegara todo lo que se conoce como el plan de salvación. Sin duda alguna, este pensamiento, esta postura, que repito es algo popular en algunos círculos religiosos, es una postura totalmente horrible, una postura totalmente miserable, una postura que distorsiona por completo el carácter de Dios y lo deja muy mal parado. Vamos a encontrar entonces que el origen de esta postura, el origen de este pensamiento, el origen de esta conducta, entonces proviene del propio Satanás. Uno va a encontrar en la Biblia desde el principio que Dios está advirtiéndole a sus hijos para que no cometan errores, para que no tomen el mal camino, para que no se conduzcan por el terreno equivocado, movedizo de Satanás. Vamos a encontrar una primera advertencia, como lo vamos a ver en la lección de hoy, allí mismo en el Jardín del Edén. Vamos a encontrar las advertencias que Dios hace a los antediluvianos, lo que Dios hace a través de Abraham, pero especialmente las que Dios le dio a Israel cuando ellos se empeñaron en tener un rey, en querer un rey como las otras naciones, en querer un rey como los que estaban allí en él, le rodeaban a ellos. Así que vamos a la primera sección. La sección de este día lleva como título El primer mandamiento y les invito a que vayamos al capítulo 2 del libro de Génesis. Mira, yo siempre he dicho que estos versículos, más que la prohibición, tienen un mandamiento extraordinario de bendición. Dice la Biblia que Dios había construido un jardín, un hogar especial para nuestros primeros padres. El primer hogar edificado para un matrimonio no lo hizo un arquitecto o no lo diseñó un arquitecto, no lo hizo un ingeniero o un albañil, lo hizo el propio Dios. El jardín del Edén, un lugar precioso, extraordinariamente bello, y donde habían todos los árboles frutales. Dice la Biblia que Dios da un mandamiento y es la primera vez que aparece en la Biblia la expresión mandamiento en hebreo de parte de Dios. Dios ordena de todos los árboles del huerto podrán comer. Y esta orden a mí me encanta. Esta orden es preciosa. Dios le dice a Adán, Dios le dice a Eva, y era el propósito para cada uno de sus hijos. Pueden comer del árbol que quieran, la cantidad que quieran, en el momento que quieran. Pero Dios se reserva un árbol
para él. Él le dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no vayan a comer, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Y alguien pudiera poner una luz de advertencia. Alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, ¿por qué Dios prohíbe el conocimiento? ¿Por qué Dios limita al ser humano? Pareciera que Satanás tiene razón cuando le dijo a Eva, lo que pasa es que Dios es un egoísta, Dios no quiere que ustedes progresen, Dios no desea que ustedes avancen y por eso les prohíbe el conocimiento. Pero definitivamente hay conocimientos que es mejor no adquirir. Dios deseaba educar a Adán y a Eva. Dios deseaba educar a nuestros primeros padres. Él iba a ser allí en el jardín del Edén el maestro, iba a ser el profesor. No solamente eran hijos, sino que eran alumnos en la escuela superior, en la escuela más extraordinaria que hemos tenido. Pero Dios quería enseñarles por el camino correcto. Dios no quería enseñarles a través del dolor. Él quería evitar el sufrimiento en el ser humano. Alguien una vez me hizo este planteamiento y yo le contesté, nosotros sabemos que la droga es mala. Ahora, ¿necesitamos probarla para comprobarlo? Definitivamente no. Es un conocimiento que no vale la pena tener. Alguien puede decir, pero es que usted no conoce, usted no sabe, nunca la ha probado. Alabado sea el nombre de Dios, que no la probemos. Eso es comparando, o mejor dicho, manteniendo la distancia, lo que Dios quería evitar de Adán y Eva. Ellos iban a tener conocimiento pleno de todo lo necesario, de todo lo que fuera útil para su desarrollo intelectual, moral, físico y en todos los aspectos, pero sin sufrimiento, sin dolor, sin atravesar por el valle de sombra de muerte. Este conocimiento que trajo el pecado, Dios no lo quería para el ser humano. Ahora mira, es la misma advertencia o parecida la que Dios le hace a Israel cuando claman por un rey. A través o se le acercaron al profeta Samuel y le dicen a Samuel, Samuel, queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne como las otras naciones, queremos alguien que vaya delante de nosotros como las otras naciones tienen. Y Dios le advirtió. De hecho, no fue en ese momento que lo advirtió. Desde el Pentateuco ya Dios estaba advirtiendo la calamidad que sería para el pueblo de Israel procurar tener sus propios gobernantes, tener gobernantes humanos, tener gobernantes que fueran pecadores tal como los gobernados. Y entonces vino una mezcla peligrosa, pecadores enseñoreándose de pecadores. No era el plan de Dios. Dios no quería esto para el ser humano. Como lo vamos a ver en esta semana varias veces, vamos a reiterar esto. El plan de Dios era Él ser el gobernante, porque el gobierno de Dios traería bendición, prosperidad verdadera en todos los aspectos. Cuando estamos en una campaña electoral, nosotros escuchamos a los políticos presentarse como la solución. Si yo gano, entonces yo voy a mejorar todo. Si yo gano, todo va a ser perfecto. Y nos damos cuenta que gobierno tras gobierno, en cualquier lugar del mundo, pasan y todas las cosas, en lugar de mejorar, van de mal en peor. Pero mira, según entendemos a través del libro de Daniel, entonces la experiencia amarga que los israelitas iban a sufrir por haber escogido gobernantes humanos en lugar de Dios, toda esa miseria que iban a pasar, sería la nueva aula. Y sería la nueva aula para todos nosotros,
para aprender verdaderamente del carácter de Dios. Lástima que Adán y Eva no obedecieron ese primer mandamiento. Lástima que Israel no entendió su función, no entendió su posición, no entendió lo que Dios deseaba hacer con ellos. Qué triste. Pero hoy podemos orar nosotros para que Dios nos ayude a oír su voz, a obedecerle y a caminar con Él. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias, porque iniciamos esta quinta lección con esta sección. Ayúdanos a oír tu voz. Danos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.